Florentino Pérez no está convencido con la continuidad de Carleto Ancelotti como entrenador del Real Madrid para la próxima temporada y tiene 5 nombres en agenda para poder suplir al italiano de cara a una campaña donde quiere comenzar un proyecto capacitado para poder ganar la UEFA Champions League de manera constante. ¿Quiénes son esos 5 nombres? Te lo contamos en el canal de fichajes.net. Florentino Pérez no está convencido con la continuidad de Carleto Ancelotti para la próxima temporada. Hay que decir que diferentes medios de comunicación y periodistas que cubren el día a día del conjunto merengue informaron que la continuidad de Ancelotti dependía mucho de esa eliminatoria ante el Paris Saint-Germain por los octavos de final de la UEFA Champions League. El Real Madrid consigue remontar en los minutos finales, pero la sensación o el juego del equipo durante los dos partidos no fue muy positiva y Florentino Pérez no está convencido de que el italiano sea esa pieza que le pueda comandar al Real Madrid, mejor dicho, en ese proceso de renovación que quiere hacer con las incorporaciones de Mbappé, de Tchouaméni, posiblemente de Haaland, de un central, etc. Florentino, a partir de ahí, quiere ver cómo termina la temporada, tanto a nivel de sensaciones como de resultados. Hay que decir que la Champions League puede ser una medida bastante importante, teniendo en cuenta si la gana o no Ancelotti, o cómo se va eliminado y en qué instancia, y al mismo tiempo la Liga, porque la Liga, según varios medios también informan, si el Real Madrid termina perdiéndola, Ancelotti no seguiría en el cargo. Hay que decir que la diferencia de puntos es suficiente para que el Real Madrid pueda mantenerla y poder levantar el título. Pero después de la derrota ante el FC Barcelona han comenzado a llover dudas. Esta fecha FIFA son de 2 semanas de reflexión, pero al fin y al cabo hay que ver cómo regresa el equipo este fin de semana. Pero lo que no hay duda es que Florentino Pérez está planteando cambiar de entrenador, cambiar de proyecto, para que con las nuevas figuras que lleguen al club llegue también un nuevo jefe que pueda organizar el equipo, potenciarlo y al mismo tiempo darle un salto de calidad a una plantilla. Porque no solamente es el 11 titular, es que toda la plantilla esté potenciada de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que el Real Madrid también quiere potenciar a los jóvenes canteranos que tienen plantilla y Ancelotti a su vez no lo ha hecho. Jugadores como Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez han visto muy pocos minutos esta temporada y al final no son piezas que le hayan dado o que por lo menos en su momento consideran dieron resultados positivos, pero con Ancelotti parece que no tienen cabida y no solamente son ellos, también los que terminan contrato como Isco, como Ceballos que parece que se va a ir, como el propio Bale que también se va a ir. Entonces la sensación es que el Real Madrid está desaprovechando el ancho de una plantilla que podía darle un plus a la hora de competir tanto en lo que resta de liga como en los partidos de UEFA Champions League, teniendo en cuenta que tiene una plantilla que en varias posiciones también necesita renovarse. ¿Cuáles son esos nombres que tiene Florentino Pérez en la mira? Porque al final si quieres despedir a tu entrenador también tienes que tener nombres en la agenda para poder reemplazarlo. El primero, y es un nombre que puede sorprender a muchos, es el de Raúl González Blanco. Raúl González Blanco, actual director técnico del Castilla, está dirigiendo al club desde el 2019, sigue siendo el entrenador hasta la actualidad. Tiene un margen de 82 partidos con 33 victorias, 24 empates, 25 derrotas. Fue campeón de la Youth League en la 2019-2020 en un equipo donde destacaban piezas como los ya mencionados Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Marvin Parr, Sergio Arribas. Al final es un entrenador que conoce el club, llegaría con una espalda importante porque es una leyenda del club a nivel futbolístico. Creo que se ha ido formando poco a poco, es una opción interesante, pero hay que ver cómo se puede manejar él con una plantilla de jugadores que también lo han ganado todo, que están en su último tramo y con la incorporación de superestrellas como Mbappé, que al final pueden complicar un poco lo que puede ser la gestión de plantilla. Parece arriesgado que sea su primer salto a la élite, pero al final si tenemos como ejemplo a Zidane, podemos darnos cuenta que no es una opción tampoco inviable. Al final es un entrenador que no solo conoce al club como futbolista, también en categorías inferiores como entrenador, porque hay que decir que también pasó por el sub-18, está trabajando en el Real Madrid como entrenador desde el 2018 y al final es un entrenador que creo que está demostrando cosas interesantes y que promueve un fútbol ofensivo que yo creo que puede ser positivo para un Real Madrid que quiere renovarse y quiere traer piezas de mucha calidad en el último tramo de la cancha. También hay que confirmar y afirmar que al final es un entrenador que estuvo en la mira de varios equipos alemanes de cara al mercado de fichajes pasado. El Eintracht de Frankfurt lo estuvo manejando como una opción. Al final decidió quedarse en el club. El Eintracht tampoco insistió en su contratación. Sigue en el Madrid y parece una opción interesante. Hay que ver cómo termina evolucionando todo esto, pero al final creo que es un entrenador que en el corto o largo plazo podremos ver en el Real Madrid si sigue con su evolución constante en los banquillos. Otro nombre que parece también de ese mismo estilo y que no sorprendería a todos debido a la espalda que tiene, que es Xabi Alonso. Xabi Alonso, a diferencia de Raúl, no le está yendo muy bien en la segunda división con la Real Sociedad B. Hay que decir que al final, al ser un equipo de cantera, es un poquito más limitado que varios equipos de primera. En 89 partidos tiene 37 victorias, 23 empates, 29 derrotas. Consiguió el ascenso la temporada pasada.
Es un entrenador que también promueve un fútbol ofensivo, que como ya mencionamos tiene espalda en el Real Madrid por lo que hizo como jugador, y creo que es una apuesta tanto al corto como a largo plazo. También trabajó en el Real Madrid un año como entrenador de los equipos juveniles, al final conoce la institución como pocos y creo que es una opción interesante. La misma duda que deja Raúl es la que deja Xabi Alonso. Al final son entrenadores que no tienen experiencia, hay que ver cómo pueden gestionar plantillas de primer nivel, hay que ver cuáles son las exigencias del Real Madrid con las incorporaciones que van a hacer. Al final el Real Madrid es un club que está obligado a ganar todo y con nuevas incorporaciones de primer nivel estaría mucho más obligado a hacerlo. Y ese primer reto para Xabi Alonso y Raúl González Blanco es complicado. Al final es una doble vara de medir, pero es una situación complicada para que estos dos jóvenes entrenadores puedan llegar y tomar el testigo de Carleto Ancelotti. Pero nos vamos a los otros tres nombres propios, un poquito o mucho más consolidados que ellos. Y el primero que aparece es el de Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, actual entrenador del PSG, no es un secreto para nadie que después de esta temporada va a dejar de ser entrenador del conjunto parisino después del fracaso de lo que fue en la UEFA Champions League. Es un entrenador que el Real Madrid siempre ha tenido en la mira, desde su etapa en el Tottenham, donde llevó al Tottenham a la final de la Champions League, donde estuvo cerca de ganar la Premier en 2 oportunidades. Ha sido un entrenador que conoce bien la liga por el Español, ha ido evolucionando poco a poco. Hay que decir que del Español, Southampton, Tottenham y PSG ha ido mostrando un crecimiento. Posiblemente en Francia es donde se le ha visto un poquito más estancado y es donde deja un poquito más de dudas su incorporación, porque al final es un entrenador que no ha tenido, o que por lo menos en la única experiencia que ha tenido con jugadores de primer nivel mundial, no ha tenido buenos resultados. Al final, si vemos Español, Tottenham y Southampton, son equipos que él mismo ha construido a partir de jugadores posiblemente con un talento tan diferencial y que lo ha potenciado de muchas maneras. Hay que ver si Florentino quiere apostar por él a partir de esa línea de poder potenciar la mayor cantidad de talento, teniendo en cuenta que es un entrenador que creo que se adapta a lo que tiene en plantilla. No tiene una filosofía de juego muy clara, no es un Guardiola, no es un Klopp, pero al final es un entrenador que creo que podría adaptarse bien a los nombres que quiere el Real Madrid y que tiene experiencia en la élite, que yo creo que es lo más importante y por donde yo lo vería con un puntico más de ventaja por encima de Raúl y Xabi Alonso. El otro nombre que posiblemente tenga que defenderse poco y que yo creo que todo el mundo conoce muy bien y que al mismo tiempo ya mencionamos es Jürgen Klopp. El entrenador alemán termina contrato con el Liverpool en 2024, no hay información sobre su renovación. En varias ocasiones se le ha preguntado en rueda de prensa sobre esto, él no ha profundizado mucho. Hay que ver cómo evoluciona esta situación contractual, pero parece que el Real Madrid está más que interesado en su contratación. Al final es un entrenador que, como ya dijimos, se defiende solo, campeón de Champions, finalista con el Dortmund, doble campeón de la Bundesliga con el Dortmund, campeón con el Liverpool de la Premier League por primera vez en su historia, y al final es un entrenador de primer nivel europeo. Para muchos el mejor, para muchos el segundo, para muchos el tercero, pero yo creo que si hacemos un top 5 mundial actualmente es imposible descartar a Jürgen Klopp. Un entrenador con una idea de juego alemana, un entrenador con una idea de juego que está predominando en Europa, un entrenador que ha potenciado un Liverpool en todas sus facetas. El único punto que puede dejar dudas es que no ha tenido tampoco una plantilla de ese nivel. Al final jugadores como Salah, Mané, Trent Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk han ido evolucionando con él. No fueron estrellas antes de que él llegara. Entonces hay que ver si Klopp, en un vestuario donde va a haber muchas estrellas, con muchos títulos a sus espaldas, con posiblemente muchas más espaldas en el club que él, cómo puede ser esa gestión del plantel. Pero al final, como dijimos, es un entrenador de primer nivel al que les puedes dar las llaves y que al final te va a hacer un equipo competitivo, porque durante toda su carrera ha demostrado eso y yo creo que es el punto más importante, al fin y al cabo, agregando, como ya mencionamos, que es un entrenador de una propuesta bastante ofensiva y que creo que encajaría muy bien en lo que es el Real Madrid a nivel general. Más que todo porque no, tampoco es que digamos que es un entrenador polémico, pero sí es un entrenador que es que destaca mucho también por lo que genera fuera de la cancha, por su efusividad, por la capacidad de festejar los goles, por esa sensación de cercanía que genera con el público, y yo creo que son cosas que el Real Madrid podía aprovechar mucho, teniendo en cuenta que al final todo eso va de la línea con lo que vaya a generar en cuanto a puntos y títulos y victorias. Y el último nombre, el que posiblemente tenga menos opciones de llegar, pero está en la agenda de Florentino, de eso no hay duda alguna, es Marcelo Gallardo, actual director técnico de River Plate. Llegó al club en 2014, no tiene experiencia en Europa, pero es doble campeón de la Copa Libertadores, lo que no es poco si tenemos en cuenta que es lo máximo que puede ganar con River Plate. La temporada pasada consiguió ganar la primera división argentina por primera vez desde que llegó a River, lo ha ganado todo menos el Mundial de Clubes con el conjunto millonario. Ha construido un equipo, una filosofía de juego, tiene más de 300 partidos con el club, ha sonado para muchos grandes de Europa, también potencia mucho el talento joven que hay en la cantera.
Yo creo que es un entrenador interesante, pero la duda es parecida a la que pueda pasar con Xabi Alonso y con Raúl. No tiene experiencia en equipos élite europeos y al final, sin ese conocimiento de Europa, deja un poco de dudas cómo puede llegar y adaptarse. Al final es un entrenador que yo creo que es de primer nivel, pero no hay dudas de que pueden generarse ciertos puntos negativos alrededor de su contratación, teniendo en cuenta que tampoco tiene una conexión directa con el Real Madrid. Al final creo que de esta lista es la quinta opción que surge, posiblemente también la más complicada, porque se prevé difícil o más complicado todavía que Gallardo deje el club, que deje River a media temporada con la posibilidad de ganar otra Libertadores después del gran mercado de fichajes que hizo River para mantenerlo y potenciarle la plantilla, pero no termina de ser una mala opción para Florentino Pérez, teniendo en cuenta que es un entrenador que creo que a nivel de títulos ha ganado muchas cosas. Y con esta lista ahora les preguntamos a ustedes en comentarios cuál creen que debería ser el próximo entrenador del Real Madrid. ¿Creen que Carleto Ancelotti debe dejar de ser entrenador del club al final de temporada? Y a partir de ahí, ¿qué nombre creen ustedes que debería ser el elegido por Florentino Pérez para tomar el banquillo y la responsabilidad del conjunto merengue? ¿Ustedes creen que estos nombres son ideales o piensan que puede haber otro más escondido u otra opción interesante para poder tomar las riendas de este nuevo proyecto de Conjunto Merengue? También los invitamos a suscribirse, a darle a la campanita, que es gratis. Al final, para seguir nuestro contenido, tienen que suscribirse a nuestro canal para estar informados al día a día de lo que pasa con rumores, noticias, fichajes, análisis. Pronto vendrá el análisis del sorteo de la Copa del Mundo. Se viene la Copa del Mundo, el mercado de fichajes, y yo creo que una de las cosas más importantes que pueden tener es suscribirse al canal de fichajes.net, donde analizamos todo al detalle y con la mayor cantidad de información posible.